Su madre dormía descuidada. Él estaba libre hasta el amanecer y seguía adelante, como atraído por aquellos caminos, serpenteantes entre los huertos, donde tantas veces había soñado y esperado. Para Rafael no era una novedad el espectáculo. Todos los años presenciaba la germinación primaveral de aquella tierra, cubriéndose de flores, impregnando el espacio de perfume, y, sin embargo, aquella noche, al ver sobre los campos el inmenso manto de nieve del azahar blanqueando a la luz de la luna, sintióse dominado por una dulce emoción. Los naranjos, cubiertos desde el tronco a la cima de blancas florecillas con la nitidez del marfil, parecían árboles de cristal hilado. Recordaban a Rafael esos fantásticos paisajes nevados que tiemblan en la esfera de los pisapapeles. Las ondas de perfume, sin cesar renovadas, extendíanse por el infinito con misterioso estremecimiento, transfigurando el paisaje, dándole una atmósfera sobrenatural, evocando la imagen de un mundo mejor, de un astro lejano donde los hombres se alimentasen con perfumes y vivieran en eterna poesía. Todo esto transfigurado por aquel ambiente de gabinete de amor iluminado por un inmenso fanal de nácar. Los crujidos secos de las ramas sonaban en el profundo silencio como besos. El murmullo del río le parecía a Rafael el eco lejano de una de esas conversaciones sostenidas con voz desfallecida, susurrando junto al oído palabras temblorosas de pasión. En los cañaverales cantaba un ruiseñor débilmente como anonadado por la belleza de la noche. Se deseaba vivir más que nunca. La sangre parecía correr por el cuerpo más aprisa, los sentidos se afinaban y el paisaje imponía silencio con su belleza pálida, como esas intensas voluptuosidades que se paladean con un recogimiento místico. Rafael seguía el camino de siempre, iba hacia la Casa Azul. Aún duraba en él la vergüenza de su torpeza. Si hubiese visto a Leonora en medio del camino, habría retrocedido con infantil terror. Pero la seguridad de que a aquella hora no podría encontrarla, le daba fuerzas para seguir adelante. A sus espaldas, sobre los tejados de la ciudad, habían sonado las 12. Llegaría hasta las tapias de su huerto, entraría en él si le era posible y permanecería algunos minutos recogido y silencioso al pie de la casa, adorando las ventanas tras las cuales dormía la artista. Era su despedida. Un capricho de romántico sentimentalismo que se le había ocurrido al salir de la ciudad y ver los primeros naranjos cubiertos de aquella flor cuyo perfume había retenido en paciente espera a la artista durante muchos meses. Leonora no sabría que había estado cerca de ella, en el huerto silencioso inundado de luna, adorándola por última vez, despidiéndose con él. Dolor mudo con que se dice adiós a la ilusión que se pierde en el horizonte. Vio ante él la verja de verdes barrotes, aquella que se había cerrado a sus espaldas con el estrépito de una injuriosa despedida. Buscó en la cerca de espinos una brecha que conocía de la época en que rondaba la casa. La pasó, y sus pies se hundieron en la tierra fina y arenisca de las calles de naranjos. Sobre las copas de estos aparecía la casa blanquecina bajo la luna, brillando como plata las canales del tejado y los antepechos de las ventanas. Todas estaban cerradas. La casa dormía. Al ir a avanzar, saltó de entre dos naranjos un bulto negro, cayendo junto a él con sordo rugido. Era el perro de la alquería, un animal feo y torvo que mordía antes de ladrar. Rafael dio un paso atrás, sintiendo el vaho de aquella boca anhelante y rabiosa que buscaba hacer presa en sus piernas, pero se tranquilizó al ver que el perro, tras una corta indecisión, movía bondadosamente la cola y se limitaba a husmear los pantalones para convencerse de la identidad de la persona. Le había conocido. Agradecía sus caricias. Recordaba la mano pasada automáticamente por el lomo, mientras conversaba con Leonora en el banco de la plazoleta.
Le pareció un buen presagio aquel encuentro, y siguió adelante mientras que el perro volvía a agazaparse en la sombra. Avanzaba tímidamente, al amparo de la ancha faja de obscuridad que proyectaban los naranjos, casi arrastrándose, como un ladrón que teme caer en una emboscada. Salió a la avenida cerca de la plazoleta, y cuando entró en ella experimentó una impresión de sorpresa al ver la puerta entreabierta, al mismo tiempo que cerca de él sonaba un grito. Se volvió, y en el banco de azulejos, envuelta en la sombra de las palmeras y los rosales, vio una figura blanca, una mujer que al incorporarse quedó con el rostro en plena luz. Leonora. El joven hubiera querido desaparecer, que se lo tragara la tierra. Rafael. Usted aquí. Y los dos quedaron silenciosos frente a frente. El avergonzado, mirando al suelo. Ella contemplándole con cierta indecisión. Me ha dado usted un susto que no se lo perdono. Dijo por fin. ¿A qué viene usted aquí? Rafael no sabía qué contestar. Balbuceaba con una timidez, que impresionó a Leonora, pero a pesar de su turbación, notó un brillo extraño en los ojos de la artista, una veladura misteriosa en la voz, que la transfiguraba. Vamos. Dijo Leonora bondadosamente. No busque usted esas excusas tan raras. Que venía usted a despedirse sin querer verme. ¿Qué galimatías es ese? Diga usted sencillamente que es una víctima de esta noche peligrosa. Yo también lo soy. Y abarcaba con sus ojos de un brillo lacrimoso, la plazoleta blanca por la luna. Los nevados naranjos y los rosales y palmeras que parecían negros, destacándose sobre el espacio azul, en el que vibraban los astros como granos de luminosa arena. Su voz temblaba, tenía una opacidad suave. Acariciaba como terciopelo. Rafael, animado por aquella tolerancia, quiso pedir perdón, habló de la locura que le había expulsado de allí. Pero la artista le atajó. No hablemos de aquella infamia, me hace daño recordarla. Queda usted perdonado, y ya que cae aquí como llovido del cielo, quédese un momento. Pero, nada de audacias. Ya me conoce usted. Y recobrando su viril postura de amazona, segura de sí misma, volvió al banco, indicando a Rafael que se sentara al otro extremo. ¡Qué noche! Estoy ebria sin haber bebido. Los naranjos me emborrachan con su aliento. Hace una hora sentía que mi habitación daba vueltas, que la cabeza se me iba. La cama me parecía un barco en plena tempestad. He bajado como otras veces y aquí me tiene usted hasta que el sueño pueda más que la hermosura de la noche. Hablaba con languidez, abandonándose, con temblores de voz y estremecimientos del pecho, como si la angustiase aquel perfume, comprimiendo su poderosa vitalidad. Rafael la veía a corta distancia, blanca, escultural, envuelta en el jaique en que se cubría al pasar de la cama al baño. Lo primero que había encontrado a mano al bajar al huerto. Y bajo la fina lana, delatábanse las tibias redondeces con un perfume de carne sana, fuerte y limpia, que, atravesando la tela, se confundía con la virginal respiración del azahar. He tenido miedo al verle, continuó con voz lenta y apagada. Un poco de miedo nada más. La natural sorpresa, y, sin embargo, estaba pensando en usted en aquel momento. Se lo confieso. Me decía. ¿Qué hará aquel loco a estas horas? Punto. Y repentinamente se presenta usted aquí como un aparecido. No podría usted dormir excitado por ese ambiente, y ha venido a tentar de nuevo la suerte con la misma esperanza que le guiaba otras veces. Hablaba sin su ironía habitual, quedamente, como si conversase con ella misma. Descansaba con abandono su busto en el respaldo del banco con un brazo cruzado tras la cabeza.
Rafael quiso hablar otra vez de su arrepentimiento, de aquel deseo de arrodillarse ante la casa para pedir mudamente perdón a la que dormía arriba, pero Leonora le atajó de nuevo. Cállese usted. Habla muy fuerte y podrían oírle. Mi tía duerme al otro lado de la casa, tiene el sueño ligero. Además, no quiero oír nada de remordimiento y perdón. Eso me trae a la memoria la vergüenza de aquella mañana. ¿No le dice a usted bastante que yo le permita estar aquí? De nada quiero acordarme. A callar, Rafael. En silencio se paladea mejor la belleza de la noche. Parece que el campo habla con la luna y el eco de sus palabras son estas olas de perfume que nos envuelven. Y quedó inmóvil y silenciosa con los ojos en lo alto, reflejándose en sus córneas la luz de la luna con una humedad lacrimosa. Rafael veía de vez en cuando agitarse su cuerpo con misteriosos estremecimientos, extenderse sus brazos, cruzándose tras la dorada cabellera con desperezos que hacían crujir la blanca envoltura, poniendo en voluptuosa tensión todos sus miembros. Parecía trastornada, enferma, su respiración anhelante tomaba a veces el estertor del sollozo. Inclinaba la cabeza sobre un hombro y desahogaba su pecho con suspiros interminables. El joven callaba obediente, temiendo que el recuerdo de su torpe audacia surgiera de nuevo en la conversación, sin ánimo para acortar la distancia que le separaba en el banco. Ella, como si adivinase el pensamiento de Rafael, hablaba con lentitud del estado anormal en que se hallaba. No sé qué tengo esta noche. Quiero llorar sin saber por qué. Siento en mí una inexplicable felicidad, y sin embargo prorrumpiría en sollozos. Es la primavera. Ese maldito perfume que es un latigazo para mis nervios. Creo que estoy loca. La primavera. Mi mejor amiga y no le debo más que rencores. Si alguna locura he hecho en mi vida, ella ha sido la consejera. Es la juventud que renace en nosotros. La locura que nos hace la visita anual. Y yo, fiel siempre a ella. Adorándola. Aguardando su llegada cerca de un año en este rincón para verla aparecer con su mejor traje, coronada de azahar como una virgen malvada que paga mi cariño con golpes. Mire usted cómo me ha puesto. Estoy enferma no sé de qué. Enferma de exceso de vida. Me empuja no sé dónde. Seguramente donde no debo ir. Si no fuese por mi fuerza de voluntad, caería tendida en este banco. Estoy como los ebrios que hacen esfuerzos por mantenerse sobre las piernas y marchar rectos. Era verdad, estaba enferma. Cada vez sus ojos aparecían más lacrimosos. Su cuerpo, estremecido, parecía encogerse, desplomarse sobre sí mismo, como si la vida, cual un fluido dilatado, buscase escape por todos los poros. Cayó de nuevo por mucho rato con la mirada vaga y perdida en el infinito, y de pronto murmuró como contestando a sus recuerdos. Nadie como él conoció esto. Lo sabía todo, sentía como nadie el misterio de las ocultas fuerzas de la naturaleza, y cantó la primavera como un dios. Hans me lo dijo muchas veces y es verdad. Y añadió sin volver la cabeza, con la voz vaga de una sonámbula. Rafael, usted no conoce la Wokiria, ¿verdad? No ha oído el canto de la primavera. No. El diputado no sabía lo que le preguntaban. Y Leonora, siempre con los ojos en la luna, la nuca apoyada en sus brazos, que escapaban nacarados, fuertes y redondos de las caídas mangas, hablaba lentamente, evocando sus recuerdos, viendo pasar ante su imaginación la escena de intensa poesía, la glorificación y el triunfo de la naturaleza y el amor. La cabaña de Undine. Bárbara, con salvajes trofeos y espantosas pieles, revelando la brutal existencia del hombre apenas posesionado del mundo, en lucha perpetua con los elementos y las fieras. El eterno fugitivo, olvidado de su padre.
Sigmundo, que asimismo se da por nombre desesperación, errante años y años a través de las selvas, acosado por los animales feroces, que le creen una bestia al verle cubierto de pieles, descansa por fin al pie del gigantesco fresno que sostiene la cabaña, y al beber el hidromiel en el cuerno que le ofrece la dulce Siglinda conoce por primera vez la existencia del amor, mirándose en sus cándidos ojos. El marido, Unding, el feroz cazador, se despide de él al terminar la rústica cena: tu padre era el lobo y yo soy de la raza de los cazadores. Hasta que apunte el día mi casa te protege, eres mi huésped. Pero así que el sol se remonte, serás mi enemigo y combatiremos. Mujer, prepara la bebida de la noche y vámonos al lecho. Y el desterrado queda solo junto al fuego, pensando en su inmensa soledad. Ni hogar, ni familia, ni la espada milagrosa que le prometió su padre el lobo. Y cuando apunte el día, de la cabaña que le cobija, saldrá el enemigo que ha de darle muerte. El recuerdo de la mujer que apagó su sed, la chispa de aquellos ojos cándidos, envolviéndole en una mirada de piedad y amor, es lo único que le sostiene. Ella llega, después de dejar dormido al feroz compañero. Le enseña en el fresno la empuñadura de la espada que hundió el dios Wotan. Nadie puede arrancarla. Solo obedecerá a la mano de aquel para quien la ha destinado el dios. Y mientras ella habla, el salvaje errante la contempla extasiado, como Blanca. Aparición que le revela la existencia en el mundo de algo más que la fuerza y la lucha. Es el amor que le habla. Lentamente se aproxima. La abraza, la estrecha contra su pecho, y la puerta se abre a impulsos de la brisa, y aparece la selva verde y olorosa a la luz de la luna, la primavera nocturna, radiante y gloriosa, envuelta en su atmósfera de rumores y perfumes. Siglinda se estremece: ¿quién ha entrado? Nadie, y sin embargo, un nuevo ser acaba de penetrar en la cabaña, abatiendo la puerta con su invisible rodillazo. Y Sigmundo, con la inspiración del amor, adivina quién es el recién llegado. Es la primavera que ríe en el aire en torno de tus cabellos. Se acabaron las tempestades. Terminó la oscura soledad. El luminoso mes de mayo, joven guerrero con armadura de flores, se presenta a dar caza al negro invierno, y en medio de la fiesta de la naturaleza regocijada, busca a su amante. La juventud. Esta noche, en que te veo por vez primera, es la noche de bodas infinita de la primavera y de la juventud. Y Leonora se estremecía, escuchando internamente el murmullo de la orquesta al acompañar el canto de ternura inspirado por la primavera. La vibración de la selva agitando sus ramas entumecidas por el invierno, al recibir la nueva savia como torrente de vida. Y en medio de la iluminada plazoleta, creía contemplar a Sigmundo y Siglinda, estrechándose en eterno abrazo, formando un solo cuerpo como cuando los veía desde los bastidores, vestida de Wokiria, esperando la hora de despertar el entusiasmo del público con su alarido o jotoo. Sentía la misma tristeza de Sigmundo en la cabaña de Unding. Sin familia, sin hogar, errante, buscaba algo en que apoyarse, algo que estrechar cariñosamente, y sin darse cuenta de sus movimientos, era ella la que se aproximaba a Rafael, la que había puesto una mano entre las suyas. Estaba enferma. Sollozaba quedamente con una timidez suplicante de niña, como si la intensa poesía de aquel recuerdo artístico hubiese quebrantado el débil resto de voluntad que la había mantenido dueña de sí. No sé qué tengo. Me siento morir. Pero con una muerte tan dulce. Tan dulce. Qué locura, Rafael. Qué imprudencia haberme visto esta noche. Y abarcaba con una mirada suplicante, como pidiendo gracia, la noche majestuosa, en cuyo silencio parecía agitarse la vibración de una nueva vida. Adivinaba que algo iba a morir en ella.
La voluntad yacía inánime en el suelo, sin fuerzas para defenderse. Rafael también se sentía trastornado. La tenía apoyada en su pecho, una mano entre las suyas. Floja, desmayada, sin voluntad, incapaz de resistencia, y, sin embargo, no sentía el ardor brutal de aquella mañana, no osaba moverse por el temor de parecer audaz y bárbaro. Le invadía una inmensa ternura. Solo ambicionaba pasar horas y horas en contacto con aquel cuerpo, estrechándolo fuertemente, cual si quisiera abrirse y encerrar dentro de él a la mujer adorada, como el estuche guarda la joya. La hablaba misteriosamente al oído, sin saber casi lo que decía. Murmuraba en su sonrosada oreja palabras acariciadoras que le parecían dichas por otro y le estremecían al decirlas con escalofríos de pasión. Sí, era verdad. Aquella noche era la soñada por él. Gran artista. La noche de bodas del arrogante Mayo con su armadura de flores y la sonriente juventud. El campo se estremecía voluptuosamente bajo la luz de la luna. Y ellos, jóvenes, sintiendo el revoloteo del amor en torno de sus cabellos estremecidos hasta la raíz, ¿qué hacían allí, ciegos ante la hermosura de la noche, sordos al infinito beso que resonaba en torno de sus cabezas? Leonora. Leonora. Gemía Rafael. Se había deslizado del banco. Estaba casi sin saberlo, arrodillado ante ella, agarrado a sus manos y avanzaba a él. Rostro, sin atreverse a llegar hasta su boca. Y ella, echando atrás el busto con desmayo, murmuraba débilmente con un quejido de niña. No, no. Me haría daño. Me siento morir. Los dos en uno. Continuaba el joven, con sorda exaltación. Unidos para siempre. Mirándose en los ojos como en un espejo. Repitiendo sus nombres con la entonación de una estrofa. Morir así si era preciso para librarse de la murmuración de la gente. ¿Qué les importaba a ellos el mundo y sus opiniones? Y Leonora, cada vez más débil, seguía negándose. No, no. Tengo vergüenza. Un sentimiento que no puedo definir. Y así era. El dulce estertor de la naturaleza bajo el beso primaveral, aquel intenso perfume de la flor emblema de la virginidad, la transfiguraba. La loca, la aventurera de accidentada historia, entrada en el placer por el empujón de la violencia, sentía por primera vez rubor en los brazos de un hombre. Experimentaba la alarma de la virgen al contacto del macho, la misma agitación que impulsa a la doncella a entregarse entre estremecimientos de miedo a lo desconocido. La naturaleza, al embriagarla abatiendo su resistencia, parecía crear una virginidad extraña en aquel cuerpo fatigado por el placer. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? Debe ser el amor. Un amor nuevo que no conocía. Rafael. Rafael mío. Y llorando dulcemente, oprimía entre sus manos la cabeza del joven, apretaba su boca contra la suya, echándose después atrás, con los ojos extraviados, enloquecida por el contacto de los labios. Estrechamente abrazados habían caído sobre el banco. El jardín rumoroso les servía de cámara nupcial. La luna les dejaba en la discreta sombra. Por fin, murmuró ella, lograste tu deseo. Tuya. Pero para siempre. Te quería antes, pero ahora te adoro. Por primera vez lo digo con toda mi alma. Rafael, impulsado por la dicha, tuvo un arranque de generosidad. Necesitaba darlo todo. Sí, mía para siempre. No temas entregarte, hacerme feliz. Me casaré contigo. En medio de su embriaguez vio cómo la artista abría con extrañeza sus ojos, como pasaba por su boca una sonrisa triste. Casarnos. ¿Y para qué? Eso es para otros. Quiéreme mucho, niño mío, ámame cuanto puedas. Yo solo creo en el amor. Tuve pero bebé, cuando llegamos a la isla.
Me fatiga estar en este banco, lejos de ti, viendo esos bracitos míos, como se cansan de tanto darle a los remos. Un beso. Aunque te enfades. Eso te refrescará. Y poniéndose en pie, Leonora dio 2 pasos en la blanca barca, imprimiéndola. Un fuerte balanceo, y besó varias veces a Rafael, que soltando los remos se defendía entre risas. Loca. Así no llegaremos nunca. Con descansos como estos se hace poco camino, y yo te he prometido llevarte a la isla. Volvió a encorvarse sobre los remos bogando por el centro del río, sobre las aguas que temblaban reflejando la luna, como si quisiera que la arboleda de ambas orillas gozase por igual en la contemplación de la amorosa escapatoria. Había sido un capricho de la artista, un deseo repetido en sus visitas a la Casa Azul, unas veces por la tarde en presencia de Doña Pepa y la doncella, y todas las noches pasando por la brecha de la cerca, donde ya le esperaban en la oscuridad los desnudos brazos de Leonora, aquella boca fresca que se adhería con furor a la suya como si quisiera absorberle. Llevaba más de una semana de dulce embriaguez. Jamás había creído que la vida fuese tan hermosa. Vivía en una dulce inconsciencia. La ciudad no existía para él. Le parecían fantasmas todos los que le rodeaban. Su madre y Remedios eran como seres invisibles a cuyas palabras contestaba sin tomarse el trabajo de levantar la cabeza para verlas. Pasaba los días agitado por el vehemente deseo de que llegase pronto la noche, que terminase la cena en familia, para subir a su cuarto y salir después cautelosamente. Apenas quedaba silenciosa la casa, con la calma del sueño. No adivinaba la extrañeza que esta conducta debía producir en su madre, al ver cerrado su cuarto toda la mañana mientras él dormía con la fatiga de una noche de amor. No se fijaba en el rostro ceñudo de doña Bernarda. Cansada ya de preguntarle si estaba enfermo y de oír la misma respuesta. No, mamá. Es que trabajo de noche. Un estudio importante. La madre tenía que contenerse para no gritar. Mentira. Por 2 noches había subido a su cuarto, encontrando cerrada la puerta y oscuro el ojo de la cerradura. Su hijo no estaba allí. Le vigilaba, y todos los días poco antes del amanecer, escuchaba cómo abría suavemente la puerta de la calle y subía las escaleras quedamente, tal vez descalzo. La austera señora callaba, amontonando en silencio su indignación, lamentándose ante don Andrés de aquel retoñamiento de locura que trastornaba sus planes. El consejero vigilaba al joven por medio de sus numerosos devotos que le seguían cautelosamente por la noche hasta la Casa Azul. ¡Qué escándalo! Exclamaba doña Bernarda. De noche también. Acabará por traerla a esta casa. Pero es que esa boba de doña Pepita no ve nada de esto. Y Rafael, insensible al ambiente de indignación que se formaba en torno de él, sin dignarse siquiera dirigir una palabra, una mirada a la pobre Remedios que, cabizbaja como una cabrita enfurruñada, parecía llorar el recuerdo de aquellos paseos regocijados bajo la vigilancia de doña Bernarda. El diputado no veía nada fuera de la Casa Azul. Le cegaba su felicidad. Lo único que le molestaba era tener que ocultarla, no poder hacer pública su dicha para que se enterasen de ella todos sus admiradores. Hubiera querido transportarse de un golpe a la decadencia romana, donde los amores de los poderosos tomaban la majestad de la pública adoración. ¿Qué me importa lo que murmuren? Decía una noche en el dormitorio de Leonora a donde subía cautelosamente todas las noches. Mira si te quiero, que desearía ver a toda esa gente prestándote adoración. Quisiera poder cogerte en brazos así como estás, casi desnuda, y en pleno mediodía presentarme en el puente del arrabal ante la muchedumbre embobada por tu belleza. ¿Soy o no soy vuestro jefe?
Pues sí lo soy, adorada esta mujer que es mi alma y sin la cual no puedo vivir. El afecto que me tengáis a mí, partidlo para que también sea de ella. Y lo haría, a ser posible, tal como lo digo. Loco. Nene adorable. Decía ella cubriéndole la cara de besos, acariciando la negra barba con su boca suave y estremecedora. Y en una de estas entrevistas, donde las palabras se interrumpían con repentinos impulsos de pasión y las frases se cortaban con un salto de bestia en celo, ahogándose entre las bocas juntas y los pechos oprimidos por el abrazo, fue cuando Leonora manifestó su capricho. Me ahogo aquí dentro. Me repugna acariciarte entre cuatro paredes, junto a una cama vulgar, como un amante de momentáneo capricho. Esto es indigno de ti. Eres el amor que vino a buscarme en la más hermosa de las noches. Al aire libre me gusta más. El amor es fresco y puro en medio del campo. Te veo más hermoso y yo me siento más joven. Y recordando las expediciones río abajo que tantas veces le había relatado Rafael en sus conversaciones de amigo, aquella isleta con sus cortinas de juncos, los sauces inclinándose sobre el agua y el ruiseñor cantando. Oculto, le preguntaba, ansiosa. ¿Qué noche me llevas? Es un capricho, una locura. Pero ¿para qué existe el amor, sino para hacer alegres disparates que endulcen la vida? Llévame en tu barca. Ella que te condujo aquí nos trasladará a esa isla encantada. Nos amaremos toda una noche al aire libre. Y Rafael, que se sentía halagado por la idea de pasear su amor río abajo, al través de la campiña dormida, desamarró su barca a medianoche bajo el puente del arrabal, llevándola hasta un cañar inmediato al huerto de Leonora. Una hora después atravesaban la brecha, cogidos del brazo, riendo de aquella escapatoria de colegiales traviesos, estrechándose el uno contra otro, turbando con besos ruidosos e insolentes el majestuoso silencio del campo. Se embarcaron, y la lancha, impulsada por la corriente, guiada por los remos de Rafael, comenzó a descender el Júcar arrullada por el susurro de las aguas al deslizarse por las altas riberas de barro, cubiertas de cañaverales que se inclinaban formando misteriosos escondrijos. Leonora palmoteaba de alegría. Se echaba sobre la nuca la blonda con que había cubierto su cabeza, desabrochaba su ligero gabán de viaje y aspiraba con delicia el airecillo húmedo y algo pegajoso que rizaba la superficie del río. Su mano se estremecía acariciando el agua. Qué hermosa resultaba la escapatoria. Solos y errantes, como si el mundo no existiera. Como si toda la naturaleza fuese para ellos. Pasando por cerca de las alquerías dormidas, dejando atrás la ciudad, sin que nadie se diera cuenta de aquel amor que, en su entusiasmo, se desbordaba, saliendo del misterioso escondrijo para tener por testigos el cielo y el campo. Leonora hubiese querido que la noche no terminase nunca. Que aquella luna menguante, que parecía partida de un sablazo, se detuviera eternamente en el cielo para envolverles en su luz difusa y mortecina. Que el río no tuviese fin y la barca flotase y flotase hasta que anonadados ellos de tanto amar, exhalasen el resto de su vida en un beso tenue como un suspiro. Si supieras cuánto te agradezco este paseo. Rafael, estoy contenta. Nunca he tenido una noche como esta. Pero ¿dónde está tu isla? Nos hemos extraviado como en la noche de la inundación. No. Llegaban a la isla donde muchas veces había pasado las tardes Rafael, oculto en los matorrales, aislado por el agua, soñando con ser uno de aquellos aventureros de las praderas vírgenes o de los inmensos ríos americanos, cuyas peripecias seguía en las novelas de Fenimore Cooper y Mayne Reid. Un pequeño río tributario se unía al Júcar desembocando mansamente bajo una aglomeración de cañas y árboles. Un arco triunfal de follaje.
y en la confluencia de las dos corrientes emergía la isla, una pequeña extensión de terreno casi al ras del agua, pero fresca, verde y perfumada como un ramillete acuático, con espesos haces de juncos sobre los cuales zumbaban de día los insectos de oro, y unos cuantos sauces que inclinaban sobre el agua sus finas cabelleras formando bóvedas sombrías, bajo las cuales se deslizaba la barca. Los dos amantes entraron en la oscuridad. La cortina de ramas les ocultaba el río. La luna apenas si podía filtrar alguna lágrima de luz por entre el ramaje de los sauces. Leonora se sintió intimidada por aquel ambiente de cueva lóbrego y húmedo. Invisibles animales caían en el agua con sordo chapoteo al sentir la proa de la barca cabeceando sobre el barro de la ribera. La artista se agarraba nerviosamente al brazo de su amante. No tengas miedo, murmuró Rafael. Apóyate y salta, poco a poco. No querías oír al ruiseñor. Ahí le tenemos, escucha. Era verdad. En uno de los sauces, al otro lado de la isla, el misterioso pájaro oculto lanzaba sus trinos, sus vertiginosas cascadas de notas, deteniéndose en lo más vehemente del torbellino musical, para afilar un quejido dulce e interminable como un hilo de oro que se extendía en el silencio de la noche sobre el río que parecía aplaudirle con su sordo murmullo. Los amantes avanzaban entre los juncos, encorvándose, titubeando antes de dar un paso, temiendo el chasquido de las ramas bajo sus pies. La continua humedad había cubierto la isla de una vegetación exuberante. Leonora hacía esfuerzos por contener su risa de niña, al sentirse con los pies apresados por las marañas de juncos y recibir las duras caricias de las ramas que se encorvaban al paso de Rafael, y recobrando su elasticidad la golpeaban el rostro. Pedía auxilio con apagada voz, y Rafael, riendo también, la tendía la mano, arrastrándola hasta el pie del árbol donde cantaba el ruiseñor. Cayó el pájaro adivinando la presencia de los amantes. Oyó sin duda el ruido de sus cuerpos al caer al pie del árbol, las palabras tenues murmuradas al oído. Reinaba el gran silencio de la naturaleza dormida, ese silencio compuesto de mil ruidos que se armonizan y funden en la majestuosa calma. Susurro del agua, rumor de las hojas, misteriosas vibraciones de seres ocultos, imperceptibles, que se arrastran bajo el follaje o abren pacientemente tortuosas galerías en el tronco que cruje. El ruiseñor volvió a cantar con timidez, como un artista que teme ser interrumpido. Lanzó algunas notas sueltas con angustiosos intervalos, como entrecortados suspiros de amor. Después fue enardeciéndose poco a poco, adquiriendo confianza, y comenzó a cantar, acompañado por el murmullo de las hojas agitadas por la blanda brisa. Embriagábase a sí mismo con su voz. Sentíase arrastrado por el vértigo de sus trinos. Parecía vérsele en la oscuridad hinchado, jadeante, ardiente, con la fiebre de su entusiasmo musical. Entregado a sí mismo. Arrebatado por la propia belleza de su voz, no oía nada, no percibía el incesante crujir de la maleza, como si en la sombra se desarrollara una lucha, los bruscos movimientos de los juncos, agitados por misterioso espasmo, hasta que un doble gemido brutal, profundo, como arrancado de las entrañas de alguien que se sintiera morir, hizo enmudecer asustado al pobre pájaro. Un largo espacio de silencio. Abajo despertaban los dos amantes estrechamente abrazados en el éxtasis todavía de aquel canto de amor. Leonora apoyaba su despeinada cabeza en el hombro de Rafael. Acariciaba su cuello con la anhelante y fatigada respiración que agitaba su pecho. Murmuraba junto a su oído frases incoherentes, en las que aún vibraba la emoción. Qué feliz se sentía allí. Todo llega para el amor.
Muchas veces en su época de resistencia, al contemplar por la noche desde su balcón aquel río que serpenteaba a través de la campiña dormida, había pensado con delicia en un paseo por el inmenso jardín del brazo de Rafael, en deslizarse por el Júcar, llegando hasta la isla. Mi amor es ya antiguo, murmuraba al oído de Rafael. ¿Crees tú que solo te quiero desde la otra noche? Te adoro desde hace mucho tiempo, mucho. Pero no vaya usted a ponerse por esto orgulloso. Señorito mío. No sé cómo comenzó. Creo que fue cuando estabas en Madrid. Al verte de nuevo comprendí que estaba perdida. Si me resistí, es porque estaba en mi sana razón. Porque veía claro. Ahora estoy loca y lo he echado todo a rodar. Dios sea con nosotros. Pero aunque venga lo que venga, quiéreme mucho, Rafael. Júrame que me querrás. Sería una crueldad huir después de haberme despertado. Y se apretaba con cierto terror contra el pecho de Rafael, hundía las manos en el cabello del joven, echaba atrás su cabeza para pasear su boca. Ávida por toda la cara, besándole en los ojos, en la frente, en la boca, mordiéndole la nariz y la barba suavemente, pero con una vehemencia cariñosa que arrancaba ligeros gritos a Rafael. Loca. Murmuraba sonriendo. Que me haces daño. Leonora le miraba fijamente con aquellos ojazos que brillaban en la sombra con el fulgor de una fiera en celo. Te devoraría. Murmuraba con voz grave que parecía un rugido lejano. Siento impulsos de comerte, mi cielo, mi rey, mi Dios. ¿Qué me has dado, di, niño? ¿Cómo has podido enloquecerme, haciéndome sentir lo que nunca había sentido? Y de nuevo caía sobre él agarrando su cabeza, oprimiéndola con furia sobre su robusto y firme pecho, en cuyas desnudeces se perdía la anhelante boca de Rafael, poseído también de avidez rabiosa. Ya no canta el ruiseñor, murmuraba el joven. Ambicioso, decía riendo quedamente la artista. Ya quieres oírle de nuevo. Callaban los dos, estrechamente abrazados, formando un solo cuerpo, trastornados por el ambiente de poesía con que les rodeaba la noche. Otra vez comenzaron a resonar entre las altas ramas las notas sueltas, los lamentos tiernos del solitario pájaro, llamando al amor invisible. Y familiarizado con los extraños rumores que aquella noche poblaban la isla y que llegaban de nuevo hasta él como bocanadas de lejano incendio, se lanzó en una carrera loca de trinos, cual si se sintiera espoleado por la voluptuosidad de la noche y fuese a reventar de fatiga. Cayendo del árbol su envoltura de pluma como un saco vacío después de haber derramado su tesoro de notas. Rafael se estremeció en los brazos de su amante como si despertase. Debe ser tarde. ¿Cuántas horas estamos aquí? Sí, muy tarde, contestó Leonora con tristeza. Las horas de placer van siempre al galope. La oscuridad era densa. Había desaparecido la luna. Cogidos de la mano, guiándose a tientas, llegaron a la barca y el chapoteo de los remos comenzó a sonar río arriba sobre la negra corriente. El ruiseñor cantaba en el sauce melancólicamente, como saludando una ilusión que se aleja. Mira, mi vida, dijo Leonora. El pobrecito nos despide. Oye cómo nos dice adiós. Y súbitamente, en su fatigado desaliento, anonadada y muelle por la noche de amor, sintió la llama del arte, estremeciéndola de pies a cabeza. Venía a su memoria el himno que en los maestros cantores entona el buen pueblo de Nuremberg viendo en el estrado del certamen a Hans Sachs, su cantor. Popular, bondadoso y dulce como el Padre Eterno. Era la canción que el poeta menestral, el amigo de Alberto Durero, escribió en honor de Lutero al iniciarse la Gran Revolución. Y la artista, puesta de pie en la popa, saludando con su sonrisa al ruiseñor, comenzó a cantar.
Sorgiam, spunta il dolce albor, cantar ascolto in meso ai fior voluttuoso unu signole spiegando a noi l'amante voliam. Su voz ardorosa y fuerte parecía hacer temblar la negra superficie del río. Se extendía en ondas armoniosas por los campos, perdíase en la frondosidad de la lejana isla, desde donde contestaba como un suspiro lejano el trino del ruiseñor. Imitaba, esforzándose, la majestuosa sonoridad del coro wagneriano. Remedaba con murmullos a flor de labio el rumoroso acompañamiento de la orquesta, y Rafael batía el agua con sus remos al compás de la melodía piadosa y entusiasta con que el gran maestro había impetrado el favor de la poesía popular, saludando la aparición de la Reforma. Iban río arriba, luchando contra la corriente. Rafael se doblaba sobre los remos, moviendo sus brazos nerviosos como resortes de acero. Llevaba la barca por cerca de la orilla, donde la corriente era menos viva y las ramas rozaban las cabezas de los amantes, mojando la cara de la artista con el rocío depositado en sus hojas. Muchas veces se hundía la barca en una de aquellas bóvedas de verdura, abriéndose paso lentamente entre las plantas acuáticas, y el follaje temblaba con el impulso armonioso de aquella voz vibrante y poderosa como gigantesca campana de plata. Aún no llegaba el día, no spuntaba il dolce albor de la canción de Hans Sachs, pero se adivinaba que de un momento a otro comenzaría a clarear en el cielo la faja sonrosada del amanecer. Rafael hacía esfuerzos para llegar cuanto antes, animado por la voz de Leonora, que marcaba el compás a los remos. Su canto sonoro parecía despertar la campiña. En una alquería se iluminaba una ventana. Rafael creyó varias veces oír en la ribera, a lo largo de los cañaverales, ruido de cañas tronchadas, pasos cautelosos de gente que le seguía. Calla, alma mía. No cantes. Te van a conocer. Adivinarán quién eres. Llegaron al ribazo donde habían embarcado. Leonora saltó a tierra. Quería ir sola hasta casa. Se separarían allí. Y la despedida fue dulce, lenta, interminable. Adiós, amor. Un beso. Hasta mañana. No, hasta luego. Se alejaba algunos pasos ribazo arriba, y volvía de repente buscando los brazos de su amante. Otro, príncipe mío. El último. Era la eterna despedida de amor. Arrancarse con nervioso impulso de los brazos para volver al momento con la angustia de la separación. Comenzaba a clarear el día. No cantaba la alondra, como en el jardín de Verona anunciando el alba a los amantes de Shakespeare. Pero comenzaba a oírse el chirrido lejano de los carros en los caminos de la campiña, y una canción perezosa y soñolienta entonada por una voz infantil. Adiós, Rafael. Ahora sí que es el último. Nos van a sorprender. Y recogiéndose el abrigo subió de un salto al ribazo, saludándole por última vez con el pañuelo. Rafael remó río arriba hacia la ciudad. Aquel viaje a solas, cansado y luchando contra la corriente, fue lo peor de la noche. Cuando amarró su barca cerca del puente era ya de día. Se abrían las ventanas de las casas vecinas al río. Pasaban por el puente los carros cargados de vituallas para el mercado y las filas de hortelanas con grandes cestas en la cabeza. Toda aquella gente miraba con interés al diputado. Vendría de pasar la noche pescando. Se lo decían unos a otros, a pesar de que en la barca no se veía ningún útil de pesca. Envidiaban a la gente rica que puede dormir de día y entretener su tiempo como mejor le parece. Rafael saltó a tierra molestado por la curiosidad de los grupos. Pronto estaría enterada su madre. Al subir al puente con paso tardo y perezoso, muertos los brazos por sus esfuerzos de remero, oyó que le llamaban. Don Andrés estaba allí mirándole con sus ojillos de color de aceite que brillaban entre las arrugas con una expresión de autoridad. Me has dado la gran noche, Rafael.
Sé dónde has estado. Vi anoche cómo te embarcaste con esa mujer, y no han faltado amigos que os han seguido para saber dónde ibais. Habéis estado en la isla toda la noche. Esa mujer cantaba sus cosas como una loca. Pero Dios, es que no hay casas en el mundo. Es que os divertís así más, paseando a cielo abierto vuestro enredo para que todo Cristo se entere. Y el viejo se indignaba de veras, como libertino rústico y ducho que adoptaba toda clase de precauciones para no comprometerse en sus debilidades con la chiquillería de los almacenes de naranja. Sentía furor y tal vez envidia al ver aquella pareja sin miedo a la murmuración, inconsciente ante el peligro, burlándose de toda prudencia, ostentando su pasión con la insolencia de la dicha. Además, tu madre lo sabe todo. Estas noches ha sorprendido tus escapatorias, ha visto que no estabas en tu cuarto. La vas a matar de un disgusto. Y con la severidad de un padre, hablaba de la desesperación de doña Bernarda. El porvenir de la casa en peligro, el compromiso con don Matías, la palabra dada, la hija esperando la prometida boda. Rafael callaba, caminando como un autómata, irritado por aquella charla que le traía a la memoria todas las obligaciones molestas de su vida. Sentía el enojo del que se ve despertado por un criado torpe en mitad de un dulce ensueño. Aún llevaba en sus labios la huella de los besos de Leonora. Todo su cuerpo estaba impregnado de su dulce calor. Y aquel viejo venía a hablarle del deber, de la familia, del qué dirán, sin acordarse para nada del amor. Como si el amor no fuese nada en la vida. Aquello era un complot contra su dicha, y sentía que un impulso de lucha y de revuelta agitaba su voluntad. Habían llegado frente a la gran casa de Brul. Rafael buscaba con su llave la cerradura. Y bien, dijo el viejo irritado. ¿Qué dices tú a todo esto? ¿Qué piensas hacer? Contesta. Pareces mudo. Yo, repuso el joven con energía. Yo haré lo que mejor me parezca. Don Andrés se estremeció. Ay, cómo le habían cambiado a su Rafael. Aquella chispa agresiva, arrogante, belicosa, que brillaba en sus ojos, no la había visto nunca. Rafael, así me contestas. A mí, que te he visto nacer. A mí, que te quiero como te quería tu padre. Soy ya mayor de edad. No quiero tolerar más esta comedia de ser personaje en la calle y un chiquillo en casa. Guárdese los consejos para cuando los pida. Buenos días. Al subir la escalera vio en el primer rellano en la penumbra de la casa cerrada, sin otra luz que la de las rendijas de las ventanas, a su madre, erguida, ceñuda, tempestuosa, como una imagen de la justicia. Pero Rafael no vaciló. Siguió subiendo los peldaños, sin recatarse, sin temblar cual otras veces. Como el señor que ha estado ausente mucho tiempo y entra arrogante en la casa que es suya. Y dice usted bien, Andrés. Rafael no es mi hijo. Me lo han cambiado. Esa perdida ha hecho de él otro hombre. Peor, 1000 veces peor que su padre. Loco por esa mujer. Capaz de pasar por encima de mí si le separo de ella. Usted se queja de su falta de respeto. Pues y yo. Se hubiera avergonzado usted viéndole. La otra mañana al entrar en casa me trató igual que a usted. Pocas palabras, pero buenas. Él hará lo que quiera, o lo que es lo mismo, seguirá con esa mujer hasta que se canse o reviente de una indigestión de pecados como su padre. Dios mío. Y para esto he sufrido yo, para esto me he sacrificado años y más años queriendo hacer de él un grande hombre. La austera doña Bernarda, vencida en su autoridad por la rebeldía tenaz del hijo, lloraba hablando con su íntimo confidente.
En sus lágrimas de dolor maternal había también algo del despecho de mujer autoritaria, al ver en la propia casa una voluntad que se rebelaba, colocándose por encima de la suya. Relataba a don Andrés, entre suspiros, la vida de su hijo en aquellos días, desde que había adquirido su independencia. Ya no se recataba para pasar la noche fuera de casa. Volvía después de amanecer, y por la tarde con el bocado en la boca, como ella decía, emprendía de nuevo el camino de la Casa Azul apresuradamente, como si le faltase el tiempo para ver a aquella condenada. La misma fiebre de su padre, el mismo ardor loco que consumiría rápidamente su cuerpo. No había más que verle, descolorido, con una palidez amarillenta, tirante la piel de la cara como si fuese a marcar con fidelidad enfermiza los relieves del hueso. Sin más animación que aquel fuego que brillaba en sus ojos como una chispa de loca alegría. Oh familia desgraciada. Todos iguales. La madre hacía esfuerzos para ocultar la verdad a Remedios. Pobre muchacha. Triste, cabizbaja, sin poder explicarse el repentino alejamiento de Rafael. Convenía ocultar el suceso, y esto es lo que limitaba la cólera de doña Bernarda en sus rápidas entrevistas con el hijo. Tal vez podría sobrevenir un arreglo, algo inesperado, que deshiciese aquella maléfica influencia sobre Rafael, y con esta esperanza hacía esfuerzos para que Remedios y su padre no se dieran cuenta de lo que ocurría. Fingía contento en presencia de ellos, inventaba 1000 pretextos de estudios, preocupaciones y hasta enfermedades para justificar la conducta de su hijo. Pero la desconsolada señora temía a la gente que la rodeaba. Aquella curiosidad de ciudad pequeña, aburrida en su monotonía, siempre alerta, a la caza de un nuevo suceso para gozar el placer de la murmuración. Se esparcía rápidamente la noticia de aquellos amores. Circulaba de boca en boca, considerablemente aumentado, el relato de la expedición por el río, los paseos por entre los naranjos. Las noches que pasaba Rafael en la casa de doña Pepita, entrando a obscuras y descalzo como un ladrón. Las siluetas de los amantes, destacándose en la ventana del dormitorio, abrazados por el talle, contemplando la noche. Todo visto por gentes dedicadas por voluntad al espionaje, para poder decir, yo lo he presenciado, y que pasaban la noche ocultos en un ribazo, emboscados tras una cerca para sorprender al diputado, a la ida o la vuelta de sus citas de amor. Los hombres, en los cafés o en el casino envidiaban a Rafael, comentando con ojos brillantes su buena suerte. Aquel chico había nacido de pie. Pero luego en sus casas unían su voz severa al coro de mujeres indignadas. ¡Qué escándalo! Un diputado, un personaje que debía dar ejemplo. Aquello era burlarse de la ciudad. Y cuando el general rumor de protesta llegaba hasta doña Bernarda, ésta elevaba las manos con desesperación. ¿Dónde irían a parar? Su hijo quería perderse. Don Matías, el rústico millonario, callaba, y en presencia de doña Bernarda fingía ignorarlo todo. Su interés por emparentar con la familia Brul le hacía ser prudente. Él también esperaba que pasaría aquello, una ceguera de joven, y creyéndose investido de la autoridad de padre, intentó dar algunos consejos a Rafael al encontrarle en la calle. Pero tuvo que desistir a las pocas palabras, intimidado por la mirada altiva del joven. Creyó por un momento que aún era el pobre cultivador de naranjos de otro tiempo y que se hallaba en presencia de aquel don Ramón majestuoso como un gran señor. Rafael se defendía con el silencio y la altivez. No necesitaba consejos, pero ¡ay!
Cuando llegaba por la noche a la casa de su amada, cuando se veía en aquel dormitorio que parecía exhalar el mismo perfume de Leonora, como si hubiera absorbido en sus muebles y cortinas la esencia de su cuerpo, sentía los efectos de aquella murmuración encarnizada, de la curiosidad de toda una población fija en ellos. Eran solos los dos contra mucha gente. Se abandonaban con el plácido impudor de los antiguos idilios en medio de la monotonía de una vida estrecha, en la que la murmuración era el más apreciado de los talentos. Leonora estaba triste. Sonreía como siempre, le halagaba con la misma adoración que si fuese un ídolo, se mostraba juguetona y alegre, pero en los momentos de calma, cuando creía no ser observada, sorprendía a Rafael en su boca una contracción de amargura, veía pasar por sus ojos oscuros relámpagos, como reflejo de penosos pensamientos. Una noche le habló con regocijo de lo que la gente decía de ellos. Todo se sabía en aquella ciudad. Hasta la Casa Azul llegaba el eco de las murmuraciones. La hortelana la había recomendado bondadosamente que no pasis mucho por el río. Podía pillar unas tercianas. En el mercado solo se hablaba de aquel paseo nocturno por el Júcar. El diputado, sudoroso, encorvado sobre los remos, y ella despertando con sus canciones extrañas a la gente de las alquerías. Lo que decían aquellos maldicientes. Y ella reía, pero con risa ruidosa, agitada por estremecimientos.